Vamos a conversar ahora con Osvaldo Cabral, que es periodista, él vive en Luján y participa de un grupo de fanáticos del rastrojero. Él tiene un modelo 78 y nos va a contar mucho porque, como toda marca y sobre todo emblemática, hacen reuniones, se juntan, hay diferentes características de rastrojeros. Varias veces hemos conversado del rastrojero en nuestro programa, tal vez no con tanto dato exacto, por eso es que convocamos a Osvaldo. Sebastián Bacero te saluda. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas noches, Sebastián, acá estamos desde Luján. Bueno, vos tenés un modelo, contanos cómo es el modelo tuyo de rastrojero que tenés. Bueno, el rastrojero mío es del año 1978, el rastrojero se fabricó en el país hasta el año 1980, o sea que es uno de los últimos modelos. Sí. Es un doble cabina y lo utilizo todos los días para mi labor diaria de periodista. O sea, ando todos los días como periodista, como padre de familia, pero a la vez también tenemos viajes que programamos con otros amigos del grupo de fans del rastrojero ahí en Facebook, y se hacen asados en distintas ciudades y en distintas provincias, y nosotros una vez al año nos encontramos en el mes de julio en la provincia de Córdoba, donde estaba la fábrica IME, y es una caravana multitudinaria desde todo el país. Claro. Más o menos, no sé si tal vez tienen ese dato, si alguna vez hizo un censo, pero ¿cuántos rastrojeros hay dando vueltas? O por lo menos, ¿cuántos fans de la página que ustedes tienen registrado que tienen un rastrojero? Fans del rastrojero hay 4.500 en un grupo, hay varios grupos, pero a la vez también es un número dificilísimo y a nosotros también nos gustaría conocer cuántos rastrojeros todavía están en marcha. Se fabricaron alrededor de 140.000 en todas sus ediciones. Y lo que tenemos también es un mapa nacional del rastrojero donde cada uno tiene un pinchecito en qué ciudad vive y en qué punto del país y del exterior del país también, porque rastrojero se exportó también a Chile, a Paraguay, a Bolivia y a Uruguay. Incluso en Uruguay se armó, se ensambló allá con piezas argentinas el rastrojero en aquella República Oriental. ¿Y cómo nace la historia del rastrojero? La historia del rastrojero nace a partir de un tractor que fue traído a la República Argentina. Fueron, algunos dicen 2.350 tractores y otros dicen 2.500 tractores que se trajeron en la época de Perón. Algunos dicen que como rezagos de guerra y otros dicen que fue posterior a la guerra, pero vinieron 2.500 tractores, vamos a poner un número, a la República Argentina, y parece que no servían para el campo, por lo menos en las condiciones que se utilizaban acá en los chacareros, digamos, en el campo. Entonces, cuando Perón tomó la decisión de hacer otro vehículo, entonces con partes de rastrojero, motor, caja y diferencial, encargó al ingeniero Gómez, que era un ingeniero muy joven, recién recibido, si podía hacer un vehículo, y tomó el desafío, dijo que sí, y en menos de 3 meses se preparó un prototipo que fue presentado un 1 de mayo con Juan Domingo Perón, y a partir de ahí, del año 1952, empezó la historia de rastrojero. Inicialmente esos tractores tenían motor Willys de la marca americana Willys, que eran motores nafteros, pero claro, tuvo éxito, fue de una buena aceptación entre los chacareros, fue un vehículo muy versátil, y bueno, después hubo que repensarlo, qué motorización se le pone. Entonces los ingenieros en aquel entonces la IAME, la Industria Aeronáutica y Mecánica del Estado, pasó a ser también la IME, Industrias Mecánicas del Estado, pensaron en ponerle una motorización. Hubo una licitación, se presentaron 4 empresas, y la que mejor posibilidades daba era la Borgward, que era una empresa alemana de fabricación de motores diésel, es decir, gasoleros. Ganó la licitación, y en Isidro Casanova instaló la planta para producción de los motores a nivel nacional. Esos motores diésel continuaron, pasaron de 42 HP a 52 HP a partir del año 65, y después, más adelante, en el año 74, se incorporaron los motores Indenor, que son de origen francés. El rastrojero pasó por una serie de cambios en toda su historia. Eran lo que le decían los carucitas, le decían algunos, o el sapo, por la forma que tenían, y después pasó a lo que se denominó el caburé, de faros triangulares, que salió entre el 70 y el 73, y a partir del 74 los rastrojeros con faros cuadrados. En todas las formas que se te ocurran: cabina simple, cabina doble, caja de madera, caja de chapa, ambulancia, rural, furgón, y los rastrojeros, si vos haces memoria cuando eras chico, formaban parte de cada una de las familias de los productores, ya sean de la parte rural como también de la parte urbana.
Claro, sí, lo que ahora es una Hilux, antes era un rastrojero. Exactamente, la diferencia está que el rastrojero en su historia, cuando arrancó, el formato de la cabina era de 20 años atrás, comparado con lo que era la industria automotriz. Pero en una línea de tiempo extendida en décadas, ya sobre la década, finales de la década del 70 y en el inicio del 80, que fue cuando se cerró la fábrica, estaba a la par de cualquiera de las camionetas del mercado de ese entonces. Tengamos en cuenta que el rastrojero, así como estaba, representaba el 78% del mercado diésel de la República Argentina. Es decir, de cada 10 vehículos, 8 eran rastrojeros en diésel en la República Argentina. Por eso lideraba el mercado. Y por eso también, en la época de la dictadura militar, fue Martínez de Oz quien, a través del decreto 1448/80, decretó el cierre de la IME, la empresa que lo fabricaba allá en Córdoba, y quedó muchísima gente sin trabajo, muchísimos autopartistas, y se terminó por lo menos con la producción, pero no con la historia del rastrojero, que sigue andando hasta hoy en día. Claro. Este rastrojero, veo que muchos le ponen un nombre. El tuyo tiene un nombre también, ¿no? El mío es de color verde, y en su momento cuando lo compré pensé, verde, ¿qué nombre puede tener? Se me ocurrió el Avispón Verde, y se llama así, el Avispón Verde, y después fue lo que primero se me ocurrió y lo bauticé, y después vi la película del Avispón Verde, la película americana del Avispón Verde, y resulta que estaba relacionado con el periodismo, así que inconscientemente fue también parte de la labor que cumplo. Es el Avispón Verde, lo conocen todos acá en la zona de Luján, porque hago los móviles de exteriores para una radio FM, que es Radio Más Vida acá en Luján, y cada uno tiene un nombre distinto. Por ejemplo, está el Reismaster de José Molina, que es un rastrojero que en su momento repartía fiambres en la zona de San Martín. Después, por esas cuestiones de la Argentina tan cambiante, José no pudo seguir con su actividad, se dedicó a otra cosa, el rastrojero quedó parado y lo transformó, que parece un coche de carreras hoy en día, suena muy bien. Y después está el Vengador, por ejemplo, de Mauro Ciuti, que es de acá de Opendor, una localidad muy cercana a Luján, que corre rally. Es decir, hoy en día, con un rastrojero del año 1964, con un motor Indenor del año 1970, con 68 HP, corre a la par de las camionetas 4x4 y de tracción integral que hay. Y te puedo asegurar que nosotros tenemos videos que Mauro va subiendo las cuestas de una montaña pidiéndole paso a un Jeep Rubicon, que son motores integrales, o sea, vehículos de tracción integral con 200 caballos de fuerza. Sí. Mauro quiere correr en rally, pero hasta ahora no pudo por cuestiones económicas, pero se prenden todos los rallies de la República Argentina, por ejemplo en el de Hachal, por ejemplo en el Trapiche de Mendoza, y son vehículos muy nobles. Sí, ahora yo te digo, sí. No sé, en velocidad no, porque yo me acuerdo, yo tenía un vecino que tenía un rastrojero, he andado varias veces, me ha llevado mucho en el rastrojero. Mi abuelo, mira, la historia familiar cuenta que mi abuelo tuvo un rastrojero, pero yo la verdad que no lo vi, salvo por fotos, no, ya cuando digamos, yo nací ya no estaba el rastrojero en la familia, pero eso que vos decís que en muchas familias hubo un rastrojero, eso te digo, doy fe. Pero lo que sí me acuerdo del rastrojero era un auto duro, o sea, en velocidad no, pero sí en robustez. El promedio de velocidad de un rastrojero es 80-85 kilómetros por hora. Claro. Están 80 kilómetros por hora, a lo mejor los que son más viejos están más deteriorados, pero el promedio normal es 80-85 kilómetros, 90 kilómetros andas perfecto. En el caso del Avispón Verde tiene alguna modificación que yo supero los 120 kilómetros por hora. Es decir, el rastrojero históricamente fue un vehículo lerdo por la relación de marcha que tenía, era un vehículo de carga. Sí. A diferencia de las otras camionetas, el rastrojero carga más de 1.000 kilos, 1.500 kilos, y lo tenemos, por ejemplo, a Tincho Di Pascua, que es de la zona de Mendoza, que tiene fotografías, la tenemos subidas al grupo, con 60 bolsas de cemento, es decir, 3.000 kilos le cargó. No hay vehículo de esas dimensiones que pueda cargar semejante peso. Por eso lo que nosotros decimos es que el rastrojero es un vehículo duro, y lamentablemente, como fue tan barato siempre andar con gasolero, porque recordemos que hasta el año 2000 venía el subsidio en el gasoil y después empezó a emparejarse con el precio de la nafta, cuando otros vehículos gastaban 2 pesos por kilómetro, el gasolero gastaba 26 centavos por kilómetro. Y hoy en día los rastrojeros son vehículos que están andando a la par de cualquiera y gastan muy poco. En el caso del mío, que es doble cabina, con 5 personas cargados, que es mi familia, fuimos de vacaciones a Córdoba, 2.500 kilómetros entre ida y vuelta, recorrimos Córdoba capital, Carlos Paz, la zona de Cosquín, La Falda, llegamos hasta la cumbre, fuimos hasta Los Cocos, ida y vuelta hasta Carlos Paz, volvimos a ir, llegamos, hicimos 2.500 kilómetros con un promedio de consumo de 8 litros, es decir, hoy en día los vehículos modernos no gastan ni siquiera esa cantidad de combustible, están muy por encima.
Y si bien nosotros en el llano, en la parte pampeana, no podemos subir a 80, 90 kilómetros por hora porque es la velocidad promedio, cuando andamos allá en las sierras de Córdoba te puedo asegurar que andamos a la par de cualquiera porque tenés tantas curvas y contracurvas y tantas líneas amarillas que vamos en el tránsito como cualquiera. Y hay algunos mitos de que el rastrojero no frena, pero bueno, si no le haces mantenimiento, obviamente ningún vehículo frena. Claro. El problema del rastrojero es que era tan barato andar que tampoco necesitaba tanto mantenimiento y resulta ser que se abandonaba mucho. Y obviamente se ponía dura la dirección y eso, pero si no anda como cualquier vehículo y lo podemos demostrar nosotros hoy en día en la calle. Vos lo mantenés y los frenos, todo lo mantenés. Absolutamente, pero aparte yo lo que hago es, soy el responsable y el creador de lo que es el grupo, el canal de YouTube, El Galpón del Rastrojero. Hay 800 entrevistas ahí, hay 135.000 visualizaciones y a cada propietario de rastrojero que yo me cruzo en la ruta, les hago una entrevista y me cuentan sus historias personales, sus historias particulares. Y hay una anécdota, por ejemplo, de Juan Filesia, que es del 9 de julio, también un organizador de los encuentros que se hacen en aquella ciudad, junto con Maxi Marinelli, y resulta ser que Juan Filesia expuso su rastrojero en una de las expoclásicas que hay ahí en San Isidro, y mucha gente se iba a ver la Ferrari que estaba enfrente, un vehículo espectacular de los empresarios argentinos que tenemos, y cuando se cruzaban a ver al rastrojero, empezaban a contar. Mi abuelo tuvo uno, yo aprendí a manejar un rastrojero, mi primera novia la pasaba a buscar con el rastrojero, mi papá tuvo uno. Es decir, vos ves la máquina poderosa que estaba enfrente, que es admirada por todos, pero cuando se cruzaban para este lado compartían muchísimas historias. Seguro. Por último, Osvaldo, hoy, por ejemplo, ¿el rastrojero tiene un valor de reventa, se cotizó o sigue siendo un vehículo económico? Es un vehículo económico cuando lo vas a comprar y mucha gente lo tiene prácticamente en desuso porque hoy en día el gasoil está caro, entonces cuesta casi lo mismo andar con un vehículo diésel de los modernos como este, aunque está por debajo el rastrojero. Pero podés conseguir rastrojeros por 8.000 pesos, por 10.000 pesos, por 4.000 pesos, por 30.000, por 150.000, es decir, tenés de todos los valores. Y quien nos provee de repuestos es Tito Gianetta, por ejemplo, de la zona de Ballester, que hace 50 años que vende repuestos y sabe mucho y manda a todo el país el repuesto que necesitas, pero hay otras empresas que también se dedican a el reparto de repuesto, como puede ser la gente de Blasco en Rosario o en Córdoba o en Mendoza. Hay una historia muy grande del rastrojero, es imposible contarla en una entrevista, en un libro o en una película. ¿Por qué? Porque pasaron desde el año 52 hasta ahora tantas décadas, tantas historias, y anduvo tanto el rastrojero que la historia la sigue escribiendo. Por eso nosotros lo que hacemos es reflejar cada una de las historias ahí en un canal de YouTube, que es el Galpón del Rastrojero, y en Facebook con 4.500 adherentes al lugar. Hay muchísimos rastrojeros. Incluso el de Meijome, que de San Nicolás ganó el segundo premio de lo que es la Expo Clásica ahí en San Isidro, como segundo vehículo mejor presentado de lo que fue la industria nacional. Hay muchísimos. Osvaldo, te agradezco mucho la gentileza y un gusto haber conversado con vos y conocido un poquito más del rastrojero. Así que te mando un abrazo muy grande. Y tomo mate, anótenme. Vamos todavía con el mate. Abrazo grande, Osvaldo. Un abrazo. Hasta la próxima, gracias. Osvaldo Cabral es periodista de Luján y es uno de los titulares de El Galpón de Rastrojeros, un grupo de YouTube, y también en Facebook tienen la fanpage Fans del Rastrojero. Y son unos cuantos, más de 4.000 personas con la admiración hacia el rastrojero. Sebastián Basalo, el Radio 10, tu radio. Ponete la 10.